Resolvamos el problema 2 del seminario 2. Dos plataformas de peso despreciable y áreas A1 y A2 están aquí, ¿vale? Se encuentran en equilibrio. En un momento dado se sitúan dos bloques de masas M1 y M2 sobre las mismas, que sería la situación de la derecha. ¿Qué plataforma subirá y cuál bajará? ¿Cuál será el desnivel entre plataformas? Muy bien, nos proporcionan las masas de ambas cargas, así como las secciones de cada una de las plataformas. Nos da incluso también la densidad del líquido en el que esas dos plataformas están en equilibrio, que sería lo que hay aquí dentro, ¿de acuerdo? Y nos pide precisamente primero que deduzcamos si sube o baja M1 o M2, ¿de acuerdo? Y una vez que una sube y la otra baja, cuál es el desnivel de la altura alcanzada. Pero no me dicen que en cuál de las dos es la situación final, sino que lo tengo que deducir yo. Bien, uno de los conceptos erróneos es pensar que baja en función la masa más grande. Es decir, como uno pesa más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso empuja al otro. Pero cuando trabajamos de fluidos, no trabajamos con el término de masa, sino que trabajamos con el término de presión. ¿Vale? Y lo que realmente provoca el movimiento de un fluido, que es lo que se va a mover al moverse las plataformas, que es esto de aquí, ¿vale? Es si un punto está a mayor presión que el otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es lo que tendremos que deducir. No solo es el valor de la masa, sino que a partir de la definición de presión, fuerza por unidad de superficie, tendremos que ver cuál de las dos masas genera más presión al fluido. Si es M1 quien más presión ejerce sobre el fluido que M2, entonces bajará M1. Si es al contrario, tendremos una de las dos situaciones. ¿Vale? Una vez que sepamos cuál de las dos baja, aplicaremos la ley hidrostática para igualar las presiones y conocer la altura a la que se quedan en el equilibrio. Es decir, como no es la misma presión, llegará a un punto en el que se igualen las presiones. ¿De acuerdo? Bien, pues a partir de ahí primero vamos a deducir cuál de las dos plataformas sube y baja, y a partir de ahí ya luego elegiremos uno de los dos sistemas para deducir esa altura en equilibrio. ¿Vale? Entonces, supongamos que estamos en la situación en el instante en el que yo pongo las dos masas, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos aquí M1 y M2, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder al cálculo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que calcular la presión del punto 1 con relación a la presión del punto 2. En ambos casos, las dos plataformas están abiertas a la atmósfera, por lo tanto, la presión atmosférica contará en los dos casos por igual y no sería un efecto adicional para saber cuál de los dos lados está ejerciendo más presión. En verdad, la presión de 2 sería la que hay debido a la atmósfera, ¿de acuerdo? Más la que genera la carga, ¿vale? La masa M2 genera una presión al actuar sobre una superficie sobre el fluido, ¿vale? Que sería F2 partido por área 2, ¿vale? La presión que ejerce la masa que se ejerce en el punto 1 sería exactamente igual a la presión atmosférica más el peso de ese bloque partido por la sección que tenemos de esa plataforma, ¿vale? En este caso, fijaros, las dos están actuando en la presión atmosférica. Entonces, para que una sea mayor que otra, realmente lo que tenemos que comparar, lo que realmente se compara, es si el término de la presión debida a las masas es más grande en un caso o en otro. Si un depósito, uno de los dos lados de esas plataformas, estuviera cerrado y a otra presión distinta, entonces sí que me afectaría también eso, pero no es el caso de este problema. Entonces, vamos a calcular el término F2 partido por área 2, ¿de acuerdo? Que eso sería igual a M2 por G partido área 2, ¿vale? Y vamos a calcular el término F1 A1, que sería M1 por G, que es el peso, con respecto a el área 1. ¿Qué unidades debemos utilizar? Hombre, si queremos unidades del sistema internacional y esto ser pascales, todo tiene que estar en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Entonces, F2 partido por A2 es igual a la masa 2, que son 12 kilos, por la gravedad, 9,81 metros segundo cuadrado, partido área 2, que son 25 centímetros al cuadrado, si lo pasamos a metros al cuadrado, será por 10 elevado a menos 4. Y eso me proporciona un valor de 12 por 9,81 partido 25 a la menos 4 de 47.088 pascales. ¿De acuerdo? Ese sería el dato de la presión que genera el bloque en el fluido. Si hago lo mismo
para el otro bloque, ¿vale? Tendríamos los 30 kilos y una masa más grande, por 9,81 metros segundo cuadrado, pero la repartimos en una superficie también más grande, que es de 100 centímetros cuadrados, en metros cuadrados por 10 a la menos 4. ¿Vale? Por lo tanto, es probable que, claro, la carga es más grande, pero también la superficie es más grande. ¿Qué presión es esta? Pues si divides, te sale un valor de 29.430 pascales. Por lo tanto, la presión que ejerce la masa 2 en el lado de la izquierda es mayor, ¿vale? Es mayor que la presión que se ejerce en el lado de la derecha, ¿vale? Que son 29.000. De hecho, es casi el doble, ¿no? Bueno, no, el doble no, sería a lo mejor un 70%, ¿vale? Que sería en verdad la proporción que hay entre las masas y las áreas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso va a bajar la masa M2 y por lo tanto, al bajar la masa de la izquierda, sube la de la derecha, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a tener una situación como la que se muestra en la figura, en la cual, ¿vale? Ha bajado la masa M2 y ha subido la masa M1. ¿Cuál será la altura de equilibrio? Pues para eso aplicamos la ley hidrostática, es decir, tengo que compensar esa diferencia de presiones, ¿vale? Con una altura hidrostática, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Mira, la presión ahora en el punto 2, cuando ya ha bajado, le ponemos 2', sigue siendo la misma que antes, porque presión de 2' sería la atmosférica más F2 partido por A2, ¿vale? Esa presión 2 es la presión en el mismo punto, a la misma altura, por el lado de las plataformas conectadas. Vamos a llamar este punto punto 3, ¿vale? Eso será igual a la presión del punto 3, ¿de acuerdo? Y la presión del punto 3 va a ser igual ¿a quién? Pues aplicamos la ley hidrostática. P sub 0 es igual a P sub I más ρ por G por H. Por lo tanto, la presión de 3, que es el punto más bajo, es igual a la presión del punto 1, 1', más densidad por gravedad por altura. Andamos buscando esta altura, pero fijaros que ya conocemos la presión de 3. Y para poder despejar la H necesitaremos saber cuánto vale la presión de 1. ¿Cuánto vale la presión de 1? Pues es la atmosférica más la presión que ejerce la masa, que lo habíamos calculado de antes, ¿vale? Fijaros que si yo igualo ahora la presión de 3 a través de esta ecuación con la ecuación de 3 con el otro lado de la ecuación, ¿qué me va a quedar? Fijaros, presión atmosférica más F2 partido por A2, que es la presión de 3, es la presión de 1, que vale ¿quién? Presión atmosférica más F1 partido por A1, ¿de acuerdo? Esto sería la presión de 1 más el término densidad por gravedad por altura. Presión atmosférica, como hemos comentado incluso anteriormente, no me va a afectar. ¿Por qué? Porque fijaros que esto pasará al otro lado de la ecuación restando y se cancela con el otro término. Y me queda que F2 partido por A2 es igual a F1 por A1 más densidad gravedad por altura. Como conozco la densidad y la gravedad, puedo despejar la altura. Fijaros que al final, como F2 partido por A2 es más grande que F1 por A1, ¿vale? Esa diferencia que había entre las presiones que generaban las masas es lo que tengo que compensar con altura de fluido, que es lo que hemos ido indicando en la resolución del problema. Por lo tanto, densidad, vamos a coger una página nueva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, F2 partido por A2, que era 47.088 pascales, menos los 29.430 pascales, que se correspondían con F1 partido por A1, tiene que ser igual a 800 kilos por metro cúbico por 9,81 metros segundo cuadrado por la altura incógnita de esa ecuación que vamos a resolver. Por lo tanto, 47.000 menos
29.430 son 17.658 pascales, ¿vale? Este número son los 17.000, ¿vale? Y lo dividimos por los 800 kilos por metro cúbico y la gravedad 9,81 metros segundo cuadrado. Eso será igual a, es decir, hemos pasado esto dividiendo al otro lado, ¿vale? En este caso, las unidades de la altura, como todo está en el sistema internacional, se corresponderá con metros. Pues dividimos por 800, dividimos por 9,81 y el resultado es de 2,25 metros. Problema terminado.